Aquí surge un concepto nuevo, los co-cristales, que es diferente que yo le dé dos principios activos en una misma pastilla, pero que tienen el mismo efecto que si se los diera por separado, a un co-cristal, porque el co-cristal va a alterar la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos que lleva dentro, que eso va a influir en el efecto analgésico y en los efectos secundarios. Combinaciones que tenemos entre opioide y analgésico, el tramadol paracetamol, que ya conocemos desde hace muchos años. Desde hace un año tenemos el tramadol de esquetoprofeno. Yo no voy a hablar de la codeína paracetamol y codeína ibuprofeno, porque la codeína no tiene potencia analgésica importante y sí que tiene mucho efecto secundario. Pero sí tengo el tramadol celecoxib. ¿Y qué ventaja tiene? Que han metido el antiinflamatorio que menos efectos secundarios tiene, el celecoxib, sabiendo que tiene sus contraindicaciones. Paciente con riesgo cardiovascular alto o paciente con tensión no controlada, yo me lo pensaría. En el resto de casos, me parece un fármaco extraordinario. Esta publicación del New England Journal of Medicine del año 2016 en que certifica que el celecoxib a dosis bajas es el antiinflamatorio junto con el naproxeno de elección en los pacientes con riesgo cardiovascular moderado alto, en los que hay que poner un antiinflamatorio o sí. Y 2 comprimidos cada 12 horas llegan a los 200 miligramos, es decir, que está en esa dosis moderada. ¿Qué ventajas tiene Belintra? Lleva tramadol y el tramadol actúa sobre los receptores opioides, un efecto, sobre la inhibición de la captación de noradrenalina, segundo efecto, sobre la inhibición de la captación de serotonina, tercer efecto, y inhibición de la COX-2, cuarto efecto, analgesia multimodal. ¿Y cuál es la otra ventaja? Dar un cocristal, que la combinación de los dos, bueno, nos lo podía explicar, hay unos puentes de hidrógeno que cuando llegan al estómago, libera con el ácido, se separan, ¿vale? Sí va a tener unos efectos en su farmacocinética y farmacodinámica. En la diapositiva de la izquierda, en color amarillo es el cocristal, en color gris es el tramadol solo y el triángulo verde sería un paciente que le dan tramadol y celecoxib al mismo tiempo, pero que cada uno con su pastilla. Dosis equivalente. Con la dosis en sangre del tramadol. Amarillo, tarda más tiempo en absorberse y el pico que se obtiene es menor que dándolo con el tramadol solo o con el tramadol y el celecoxib en 2 pastillas separadas. Vamos a la derecha. ¿Y qué pasa con el celecoxib? En el cocristal, el celecoxib se va a absorber más rápido y a una dosis muy parecida a la que ocurre cuando das la pastilla sola, quiere decir con el tramadol, pero que no van juntas, que tú tomas la pastilla separada de tramadol y celecoxib. La consecuencia de esto va a ser que la eficacia analgésica va a ser mejor con menos efectos secundarios. Tenéis aquí estudios fase 1, estudios fase 2 y estudios fase 3. Estudio fase 3 tenemos 2 estudios. Primero, combinar el tramadol solo, placebo solo con tramadol celecoxib en cirugía de extracción dentaria, ¿vale? Que es el SIPD, el estudio STAR-DOM, perdón, y el estudio SUSA, que sería en la osteotomía, que es el Juanete. Bueno, pues vieron que claramente la eficacia era superior, ¿vale? En los 2 estudios, ¿vale? El estudio STAR-DOM, es decir, en la estación dentaria vieron que la eficacia era superior y en el estudio de Alus Valgus también vieron que era superior. No solo es que era superior, sino que el control analgésico era más rápido. ¿Por qué? En el dolor agudo existe un componente inflamatorio, nocioceptivo estoy hablando, ¿eh? Entonces, si yo absorbo antes el antiinflamatorio a una dosis igual que si se la diera con una pastilla separada, el efecto analgésico es más rápido y luego la potencia me la va a dar el tramadol, que se va a absorber de una forma más lenta y con una cantidad en sangre un poquito inferior a dosis altas de tramadol. Entonces, esta combinación sí que me consigue un control más rápido y más intenso. Vale, ¿esto qué va a llevar? A que la cantidad de analgesia de rescate que necesite es menor comparado con tramadol solo o tramadol combinado en pastillas solo con celecoxib. Y en cuanto a los efectos secundarios, ¿quién me va a generar el principal efecto secundario? El tramadol. ¿Y qué tipo de efectos secundarios me vas a generar? Náuseas, vómitos, mareos y somnolencia. Bueno, pues fundamentalmente los efectos gastrointestinales claramente se disminuían, los efectos en el sistema nervioso central también, y el que más predominaba, es decir, que sí que estadísticamente era menor, pero tenía cierta incidencia, era la somnolencia. ¿Por qué? Porque este estudio se hizo con dosis plena de Belintra, que son 2 comprimidos cada 12 horas. Yo entiendo que esa es como viene en ficha técnica, pero nosotros, o yo creo que determinados pacientes que tengan determinados factores de riesgo, ¿no?, de intolerancia, pacientes ancianos, pacientes con riesgo de desorientación, pacientes con otro tipo de medicaciones coadyuvantes que puedan interferir cuando le administramos el tramadol celecoxib, es que a lo mejor tú tienes que empezar con un comprimido cada 12 o con un comprimido al día. Si yo es para un tratamiento de una reducción
cronización de un dolor crónico, puedo empezar con un comprimido al día por la noche, porque esa somnolencia me va a ayudar y me va a dar un efecto beneficioso, que es mejorar la calidad del sueño del paciente, después pasar a uno cada 12 horas, después pasar a 2 por la noche y 1 por la mañana y finalizar con uno cada 12 horas, o con 2 cada 12 horas, ¿vale? Y en el caso del dolor moderado intenso, si yo lo que tengo es un dolor moderado, preveo que voy a tener un dolor moderado, como puede ser, por ejemplo, un juanete, el posoperatorio de un juanete, yo le puedo dar, tómese usted un comprimido cada 12 horas, pero si no le llega de forma puntual, se puede tomar 2. Y es decir, el primer día me va a tomar 2 por la mañana y 1 por la noche, probablemente, y al día siguiente probablemente me tome solo 1 por la mañana y 1 por la noche.